Hoy es martes y comienza por la FM 101.9 Prohibido Olvidar. Martes de 15 a 16 horas con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Si nos querés escuchar por internet, www.fm1019online.com. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy buenas tardes. Saben que el programa lo estamos grabando el lunes a la noche, pero bueno, las noticias realmente desbordan a una velocidad inusitada. Pero bueno, damos comienzo al programa. Sí, es probable que lo que digamos hoy ya para mañana no sé. Yo creo que para mañana por ahí es un poco más complicado, pero hay una situación de cartas echadas. Sí. Hay como que por lo menos no hay ni capacidad técnica ni tampoco proyección política como para decir que en el corto plazo la cosa puede modificar. Lo que uno lamenta es que tampoco ve un camino a mediano y largo plazo tampoco. Sí. Los argentinos como que siempre estamos haciendo el sacrificio, pero pasan los años. Los resultados no se ven. Uno pierde el pelo en el camino Sí. y siempre, y lamentablemente hay que admitirlo, siempre estamos un escalón más abajo que la etapa anterior. Sí, siempre estamos un poco... Siempre un escaloncito, a veces trastabillamos, caemos 10 escalones de golpe. Un poco peor. Pero por ahí alguna vez subimos un par de escalones, después sigue esto, que son de las cosas que estamos hablando, porque todo esto tiene un motivo y no es que uno sea fatalista, cosas así, pero las cosas hay que hablarlas, las cosas hay que decirlas, porque si no, como que estamos en un limbo de macaneo, de pavada, y nunca terminamos de resolver los problemas, también porque tampoco nunca lo hablamos con sinceridad. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que se llama 46 años del golpe empresarial, militar, clerical e imperialista, vamos a contar un poco de qué vamos a hablar. El oficialismo logró que le otorguen facultades al intendente para aumentar el boleto. Comenzó la vacunación antigripal en todo el país. Quejas por la falta de recolección de restos de poda y residuos, esto aquí en Mar del Plata. Chofer de colectivos dejó plantada a una pasajera en silla de ruedas y no atienden el reclamo. Muy bien. La columna de Pablo Aceto se llama Canibalización de los recursos naturales. Bueno, y ahora si tenemos la columna de Cortés, la escuchamos. ¿Cómo no? La historia no pasa nunca dos veces por el mismo lugar, pero sí por lugares parecidos. Por eso es fundamental la comprensión de los contenidos no tan a la vista, pero sí medulares, de los fenómenos históricos, que no se nos volverán a presentar con la misma cáscara que antes, pero que sí pueden retornar infinitas veces con su misma esencia y diferentes envoltorios. El golpe de 1976 en Argentina no fue un fenómeno aislado. En 1971 se produjo en Bolivia el golpe del general Banzer contra el gobierno progresista del general Juan José Torres, asesinado luego en Buenos Aires durante la dictadura en el marco del Plan Cóndor. En 1975, el del general Bermúdez contra el también general Juan Velasco Alvarado, autor de una reforma agraria y numerosas medidas en favor de los pobres peruanos. En 1973, el golpe contra Salvador Allende en Chile, con más que probada intervención de la CIA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y empresas yanquis.
El mismo año se había dado el autogolpe fascista de Bordaberry en Uruguay. En Brasil y Paraguay no hacían falta golpes, porque duraban las dictaduras impuestas por los golpes de los años 60 y los 50. En la Argentina, el canciller de Videla contra el almirante Bussetti se entrevistó con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, en octubre del 76, quien le recomendó que los militares argentinos se apuraran a completar la represión, porque Estados Unidos no podría apoyarlo demasiado tiempo. Además, al mes siguiente, James Carter ganó la presidencia, asumiendo en enero y haciendo de los derechos humanos una de sus banderas fundamentales, principalmente para usarla contra la Unión Soviética, pero también cuestionando a dictaduras como la Argentina. Lo que venía ocurriendo en el sur de América es que los Estados Unidos estaban retomando su control que se había relajado por gobiernos que ya no se subordinaban a Washington. El Plan Cóndor fue la expresión represiva de ese hilo continental. Desde que Jefferson dejó por escrito en 1786 la voluntad de dominar toda la América, la del norte y la del sur, y otros ideólogos la reafirmaron en el siglo siguiente, con las llamadas Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, los Estados Unidos expresaron a través de innumerables hechos la pretensión de mantener bajo su bota a todo el continente. El golpe del 24 de marzo venía a reafirmar en la Argentina esa vocación colonial. Los demás golpes contemporáneos tenían diferentes cáscaras, pero idéntica médula. Unos fueron golpes militares contra gobiernos electos democráticamente, otros golpes militares contra gobiernos también militares, pero de muy diferente orientación. En un caso, un presidente electo en las urnas se transformaba en dictador con apoyo de las Fuerzas Armadas. En todos los casos, las fuerzas coloniales tenían su coordinación con Washington, pero actuaban a través de sus agentes locales. En esa etapa histórica, pero no tanto en la que vendría luego, eran principalmente las Fuerzas Armadas, formadas bajo la doctrina de seguridad nacional. Pero también los grandes empresarios del campo, las finanzas y la industria. La solicitada con la que la sociedad rural argentina festejó el primer aniversario del golpe, la colaboración de Ford, Asindar, el ingenio Ledesma y muchas otras empresas en la desaparición de militantes sindicales son algunas de las evidencias más indesmentibles. Una Gestapo antisindical a la usanza de ese momento, con la conducción adusta de una figura como Videla. Hoy las Gestapos adquieren otros formatos de apariencias más legales y sus jefes son personajes más al estilo Heidi. En 1979, un dictador creado por los Estados Unidos y de quien el presidente Roosevelt había dicho es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, Anastasio Somoza, fue derrocado por un levantamiento popular triunfante y reemplazado por un gobierno que ya no era dócil a Washington. El mismo año, otra dictadura sangrienta, la de Shah de Irán, creada también por la CIA y Gran Bretaña tras derrocar en 1953 a un gobierno popular, como está confesado en los documentos desclasificados de la primera, fue derrocada por la Revolución Islámica, dando nacimiento a gobiernos en ese país que, como en el caso de Nicaragua, son hasta hoy un dolor de cabeza para los planes de dominación estadounidense. Para colmar el vaso, una dictadura amiga, la de Argentina, se volvió loca y atacó y tomó la principal base estratégica de su mayor aliado, Gran Bretaña. Hablamos de Malvinas, vital para que la OTAN controle gran parte del Atlántico Sur y aspire a la protección antártica. Evidentemente, las dictaduras habían dejado de ser negocio para Estados Unidos. En un mundo en donde además, con la perestroika primero y la disolución de la URSS después, el marco global estaba cambiando aceleradamente. Pasaron entonces a ser entusiastas de la, entre comillas, democracia. Democracias, entre comillas, claro, controladas y dirigidas por Washington y sus agencias, OEA, FMI, etc. En este nuevo mundo, de fachada, entre comillas, democrática, se evita al máximo que hasta las más violentas e ilegales acciones para golpear a un gobierno, como el golpe contra Evo Morales de 2019, sean llamadas golpes de Estado. Así, resultan absurdas y ridículas las hiperforzadas maniobras de maquillaje que se hicieron y se hacen para hacer pasar ese golpe como un procedimiento constitucional. Las cajas cambiaron mucho, los contenidos bastante menos.
En Argentina, el contenido colonial de las políticas que en 1976 se llamaron golpe y dictadura, en los 90 se llamaron menemismo y delarruismo. Ya en el siglo XXI, la política que inauguró la dictadura siguieron con Macri. En estos momentos se prepara la próxima cáscara, probablemente con la fachada de la Unión Cívica Radical más aliados. A 46 años del golpe genocida decimos, nunca más militares genocidas, pero también nunca más sus continuadores, aunque no vengan ya de uniforme, sino de saco y corbata, o incluso de ropa más informal y descontracturada. Muy bien. El oficialismo logró que le otorguen facultades al intendente para aumentar el boleto. El pultismo, representado por Horacio Tacone y Paula Mantero, propuso darle facultades al intendente Montenegro para que decida el valor del boleto. De esta manera destrabó una situación complicada para el oficialismo que no tenía los votos para avanzar con el proyecto. El expediente se va a tratar este jueves. En la mañana del lunes se reunió la Comisión de Legislación del Consejo Deliberante para definir el proyecto que presentó el Ejecutivo, mediante el cual propone una suba del boleto a 74 pesos con 38 centavos. El proyecto venía con la aprobación de la Comisión de Movilidad Urbana, pero en legislación el oficialismo no tiene los votos para su aprobación. Pero nuevamente la alianza política Montenegro-Pulti le permite al oficialismo avanzar con el proyecto, ya que el concejal Horacio Tacone propuso otorgarle al jefe comunal, a Montenegro, las facultades para determinar el precio del boleto. No, la pregunta La está... verdad que yo estoy, discúlpame Pablo, sí. estoy diciendo esto y no puedo creer lo que estoy diciendo. No, aparte ya es una cosa repetida. Sí, no, Hay claro. una nota, me llama... Porque Arroyo hacía lo mismo. Arroyo hacía lo mismo, Katz hacía lo mismo. Hay una nota que debe tener como casi 2 meses. Me llama del retrato de hoy y digo justamente esto. En principio, digamos, la composición del Consejo Deliberante es diversa, digamos, hay una mayoría, hay una primera minoría, hay una segunda minoría, una tercera minoría, que todo teóricamente representan distintas cosas, Sí, pero... por lo menos para el que lo votó. Ahora, si los concejales que representan teóricamente otra cosa, le terminan delegando facultades al intendente, entonces la gente que votó algo que no es el intendente, ¿qué respuesta hay para eso? Claro. Porque para eso hubiéramos votado el 100% a Montenegro. Digo, esto como un punto de la crisis de representatividad que hay. También hay que decir otra cosa. No hay más fiel representante del sector empresarial del transporte que Acción Marplatense. Nunca lo hubo. A pesar de que todos acordaron con el sector empresarial que maneja el transporte público. Porque si vemos todos los funcionarios, incluso de Montenegro, Sí. que son refrendadores constantes del actual esquema de monopolio privado, que es el transporte público. Todos vienen de Acción Marplatense. Exactamente. Absolutamente. Fueron funcionarios de Pulti. Todos fueron funcionarios de Pulti y, digamos, se van con Pulti, se van para otro lado, pero
no se van de INSA. En realidad ese movimiento INSA, el que está gobernando la ciudad, Sí, sí. donde puede ser, pero yo pregunto, a Mantero y el Taccone, y Taccone. Digo, ¿para qué se presentan elecciones y después van a delegar sus funciones? Claro, Pablo, pero todos los concejales están de acuerdo en eso. Bueno, esa es la otra parte. ¿Por qué? Porque en definitiva ninguno de estos partidos políticos son partidos políticos, representan intereses empresariales. Ayer estaban discutiendo, el domingo, perdón, estaban discutiendo a ver quién era más peronista, una discusión que la verdad que ya cansa, porque esto hace años que lo venimos, décadas que lo venimos escuchando, pero la verdad es que todos están jugando al sector empresarial. Y lo que hoy están protestando, ayer hicieron exactamente lo mismo, porque Pulti era parte de la lista del Frente para la Victoria, que hoy es todos. No me llama la verdad que la atención, en esa nota que me hicieron yo decía, iba a pasar esto, y esto pasó. Hay un vacío de poder político, hay claramente un vacío de poder político, sectores empresariales están manejando lo que les interesa, y bueno, y lo organizan en función de darle más practicidad a lo suyo. Es cierto que hay sectores que se están oponiendo al precio del boleto, pero son los mismos sectores que cuando son parte del oficialismo tienen otra actitud. Y fíjense que ninguno, cuando discuten el tema de transporte, discuten la cuestión de fondo, que la cuestión de fondo es quién administra el transporte en Mar del Plata. Todos de una forma u otra son cómplices ahora del aumento del boleto, pero también son cómplices de entregarle el servicio público a un monopolio privado. Sí, vos fíjate, Pablo, que oficialismo y oposición votan lo mismo, se comportan de la misma forma, todos beneficiando a empresarios, como vos decís, y en todo caso también a la Iglesia Católica. Pero no, eso fue vergonzoso. Pero están todos de acuerdo. Ahí no hay ni oficialismo ni oposición. Son todos lo mismo. Voy a esto, ¿no? Porque toda esta gente son desvergonzadas, no le importa tricornio nada. Ellos van en una boleta, la gente mete la boleta y salen electos. Pensando que están votando cosas distintas, y es lo mismo. Y no sé qué tan distintas. Y yo ya no sé qué es lo que piensa la gente. Pero la verdad que la Iglesia Católica, exponerse a su prestigio, a ver, 2000 años, para no pagar la factura del agua, sí, muchachos, como que, a ver, hay sectores económicos en la ciudad que son ultracatólicos. Que pongan la guita, que sostengan la fe. Eso sería realmente valorable, sería sincero, y ahora son todos católicos de pico, evidentemente, porque no pagan la factura. Las terminamos pagando nosotros. La terminamos pagando los que no somos católicos, claro. Y lo que no, lo que son evangelistas, y lo que son o lo que son judíos, o lo que son musulmanes. Digo, a ver, los sectores empresariales, que tan católicos son ellos, y muchos, algunos de los gringos del puerto, que abran la bolsa, che, mire obispo, acá vienen los refuerzos materiales para sostener la iglesia, lo cual sería sería mucho más respetable. Después discutiremos otras cosas, pero ¿cómo es que la ciudadanía se hace? Bueno, esto, por un lado,
Y por esto también, recordamos que una vez fuimos a ver el obispo sobre el tema del transporte. Sí, nunca dijo una palabra. Nunca dijo una palabra y acá se entiende por qué. Claro. Acá se entiende por qué nunca dice una palabra, porque, viste, entre el otro no le habla mal de lo colectivo y el otro no le pisa la sotana. Entonces estamos en un entendimiento donde cada uno, a costa de la gente, resuelve sus problemas y sus intereses. Bueno, el concejal oficialista Agustín Neme dice: el gobierno nacional aumentó un 40% los subsidios al interior, pero eso no mueve el amperímetro. En Mar del Plata la diferencia es mínima y no impactará en el precio del boleto. O sea, está diciendo que por más que vengan más subsidios, el precio del boleto no lo van a bajar. No, y ten en cuenta que ya están, siempre tuvimos como eje del programa el tema energía. Ahora están todos hablando de energía tarde. Sí. Que incluso están ya saliendo en portales que va a haber problemas de desabastecimiento tanto de gas como de gasoil. Porque ya el problema no es si el gasoil es caro o barato, el problema es que no va a haber. Esto ya lo veníamos anunciando hace rato. Pero en estas condiciones vamos a tener un problema enorme porque el sector empresarial lo que menos le interesa es solucionar los problemas de transporte de la ciudad. Ellos van a solucionar su problema de rentabilidad con los subsidios y si hay desabastecimiento de gasoil, no sé cómo, qué nuevas sorpresas nos vamos a encontrar en relación con el transporte público, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el concejal Tacone remarcó la oposición de su partido al aumento del boleto. Acción Marplatense no está de acuerdo con el estudio de costos que realizó el Ejecutivo. No vamos a acompañar este proyecto porque creemos necesario avanzar en que les den a los marplatenses los subsidios que son justos. Pero no, los subsidios no van a los marplatenses, van a los empresarios. Van a los empresarios porque ningún subsidio favoreció a los marplatenses. Así que Tacone está equivocado. No está equivocado, él sabe, es claro, un cínico. Sin embargo, presentó un despacho en el cual le otorgan facultades al intendente para determinar el precio del boleto. Ahora el expediente pasará directamente a la sesión del cuerpo que se va a realizar este jueves y allí el intendente tendría el aval para decretar una suba del boleto a 74,38. Y si hubiera sido los 91 o los 94, no recuerdo bien, también lo hubiera aumentado. Pero no es novedad esto de Mar del Plata. Esto es parte de la subordinación de estos sectores políticos que son, y hay que reconocerlo, son los más votados, que no responden a los intereses de la gente que los vota, responden a los intereses, en este caso, del monopolio privado que administra y maneja a su antojo el transporte público. Muy bien, vamos a una nota de Cazador de Noticias. Comenzó la vacunación antigripal en todo el país, con casi 10 millones de dosis. La vacunación antigripal comenzó. La ministra de Salud, Carla Bisotti, encabezó este viernes un acto de lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2022 frente a un incremento de casos por la anticipación de la circulación del virus, para lo cual el Ministerio de Salud adquirió 9.600.000 dosis, de las cuales 1,5 millones son pediátricas, que ya empezaron a distribuirse en todo el país.
Bueno, las dosis, la provisión gratuita de las dosis son para personas mayores de 65 años. Niños 65 es ahora, ¿no eran 60? para mayores de 65 años. Porque yo me acuerdo que era en las campañas anteriores eran mayores de 60 años. No, me parece que era mayores de 65. ¿Sí? Bueno, por sí. ahí me estoy equivocando. Sí. Bueno, para niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personas de entre 12 y 64 años que tengan alguna condición de riesgo. Está incluida la obesidad. Y embarazadas. Y además el personal de salud, que acá en Mar del Plata creo que es el primero que empieza con la vacunación, es el personal de salud. Y la ministra también dijo algo importante: la dosis antigripal se puede aplicar en simultáneo con las vacunas contra el coronavirus y contra la neumonía. Sí, se pueden dar las 3 juntas. Eso lo están aclarando ahora, me parece bien, sí. porque antes tenías que esperar. Yo, por ejemplo, el año pasado, al final, entre que esperaba la segunda dosis y la tercera dosis, terminé no aplicándome la de la gripe. Bueno, ahora por lo menos, bueno, ahora yo estaba en condiciones porque la tercera fue hace un tiempo, así que cuando todavía se está analizando la posibilidad de una cuarta dosis, sí. Hablo de coronavirus. Sí. Bueno, entonces la vacuna contra el coronavirus, la neumonía y la gripe se pueden dar en simultáneo. Muy bien. Las vacunas que llegaron acá a Mar del Plata se repartieron en el hospital, vacunas antigripales, Hospital Interzonal General, el IGA, el materno infantil y el Centro de Atención Primaria de la Salud de Colón y Salta. Muy bien. Yo lo que no estoy viendo por parte de las obras sociales, lo que se hacía en otra época, que eran las campañas de vacunación de las obras sociales. Sí. Eso está fallando. Sí. Hay que decirlo, todo esto sale dólares sí. que no se tienen, sí. y que francamente, si hay pocos dólares, me parece que sería una prioridad, porque ya con todo lo que hemos pasado, andar picoteándole a la vacuna, mira, picotearle a otra cosa. Claro, claro. Qué sé yo, cortarle las transferencias de regalías a los bancos privados por un tiempo, y con esos dólares poner la vacuna, porque bueno, de eso también vamos a hablar, que va a ser un invierno bastante frío, y no vendría mal que una vacunación tipo coronavirus, así masificada, también con el tema de la gripe, ¿no? Muy bien. Y vamos a otra nota también de Cazador de Noticias, que continúan las quejas por la falta de recolección de restos de poda y residuos en la vía pública. Esto lo vemos, Pablo, no solamente en el centro, sino en los barrios. No, lo vemos en todos lados. En todos lados, porque nadie recoge los restos de poda. Hay también una dejadez. Vemos acá en la zona también basurales a cielo abierto, completamente innecesarios, porque si bien el almejero no pareciera que no da abasto, porque no sé que si habrá uno o dos. ¿Pero qué? ¿Hay uno solo para...? Evidentemente no hay lo suficiente. Ahora entramos en la parte de otoño, va a empezar la caída de las hojas, sí. Tapado de pluviales. Bueno, a ver, es una ciudad que anda a los tumbos, ¿no? En esas cosas se destaca que la falta de limpieza lo vemos en distintos ámbitos, incluso más allá de que sea jurisdicción provincial, en el tema de la Rambla, y también calle destrozada, digamos,
la intendencia no está funcionando donde tiene que funcionar, que básicamente es el barrendero mayor y el arreglabache. Y es lo que se lleva el mayor y cantidad después, de dinero, ¿no? si querés, hablamos de otra cosa, y está bien que el intendente y los intendentes se animen a hablar de otra cosa, pero cubrime primero para lo que llegaste. Bueno, en el marco de la sumatoria de cuestionamientos a la gestión de Sebastián D'Andrea, al frente del EMSUR, Sebastián D'Andrea, por el estado en que se encuentran diversos sectores de la ciudad, incluyendo los céntricos, con basura en las calles y restos de poda, un vecino del barrio Peralta Ramos Oeste, en diálogo con Cazador de Noticias, expresó su malestar, que dice que a pesar de los reiterados reclamos al EMSUR, el almejero no pasa. No está pasando. Y a la espera que la empresa encargada de la recolección haga su trabajo, y por el cual, como decíamos recién, tienen el contrato más oneroso del municipio. El vecino dice: jamás estuvo Mar del Plata con tanta mugre y abandono. Evidentemente no solamente a nivel nacional existen funcionarios que no funcionan, también los hay en nuestra ciudad. Es vergonzoso ver tanta mugre en la vía pública, y tiene toda la razón el vecino. Acá lo que está jugando claramente es bajar costos. Bajar costos, ¿qué significa? Prestar menos servicios. Que no funcione el almejero, o que funcione a media máquina, o que funcione por ahí una cuadrilla sola, significa reducción de costos. Está todo ligado en ese sentido. Podríamos reducir costos por el lado de la política también. Y bueno, tenemos el Consejo Deliberante más caro de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Que a la hora que tiene que decidir, por ejemplo, el aumento del boleto, que lo decide el intendente. Entonces, ¿para qué estás? Bueno, son cosas que están pasando. Bueno, Pablo, pasamos a tu columna: canibalización de los recursos naturales. Ya están, esto que veníamos anunciando hace ya, digo, me equivoco si digo años, sobre lo que el disparate que ha sido las políticas energéticas en la Argentina. Hay un programa en A24. No me sorprende, porque A24 es propiedad de Vila y Manzano, que son que tienen concesiones petroleras en Mendoza, tienen Edenor. Entonces, si ustedes van a 24 América, van a ver las promociones de las distintas petroleras que están poniendo plata en ese canal. Y tienen un programa que yo lo veo de masoquista nada más, sobre el tema de energía, todos los domingos a la noche. Y hablaban el CEO, que también representa, que está en la Unión Industrial, pero que representa el brazo petrolero de Techín, donde hace declaraciones que después las veo replicadas en todos lados, ¿no? Vaca Muerta en los próximos 5 años podría exportar 500.000 barriles por día. También esto hay que sumarle las declaraciones acompañadas por la CGT Mar del Plata de la empresa Equinor, que plantea las mayores seguridades, el menor impacto ambiental en lo que sería la industria petrolera offshore en Mar del Plata. Por supuesto no le creemos a nadie, porque ya sabemos cómo funciona. Estas mismas garantías la dieron en África, esta misma garantía la dieron en Perú, la dieron en Brasil, y que no me digan que Brasil no tiene contaminación de agua, porque sí la tiene.
en todo este caudal de buenas noticias que se está dando en relación con Vaca Muerta, nadie habla de Cerro Dragón, que es el principal yacimiento argentino de convencional. Hay una realidad que es inobjetable, y un poco también decíamos con respecto a la vacuna, que venga algo, o sea que no va a venir la energía. Habíamos hablado la semana pasada, después de Plan Gas A, después de subsidios desde la época que Cristina cierra con la Chevron, allá por el 2013, 2014, para inaugurar la etapa de Vaca Muerta, y en la que Macri fue la continuidad exacta de lo que fue la política kirchnerista, y una política kirchnerista que empieza con Cerro Dragón entregándole 10 años antes del vencimiento de la concesión a la Pan American Energy en el 2007, basado en un informe trucho de la Universidad de Cuyo que decía que el yacimiento tenía reservas por 8 años, y en el 2007, cuando se renueva 10 años antes del vencimiento de la concesión por 50 años, milagrosamente aparece el yacimiento para 50 años más. Entonces, no se puede creer, por más que venga Equinor o cualquiera de estos sujetos a decirnos, ya sabemos que están mintiendo. ¿Por qué hacemos esta afirmación? Porque este es un proceso que ha empezado desde las privatizaciones. Es decir, no es que acá hay una crisis energética producto de un cambio de modelo y donde el largo plazo da los resultados que se prometen. Estamos hablando de los 90 y cada vez estamos peor. Las reservas petroleras, las reservas de gas que tenía la vieja empresa estatal YPF, Repsol en su momento se las llevó, las comercializó para financiar yacimientos, exploraciones en el norte de África. Se llevaron nuestros recursos. Y entramos en un proceso que empieza con Menem, que sigue con De la Rúa, que continúa con Néstor, continúa con Cristina, continúa con Macri, y por supuesto Fernández no es la excepción, y tal parece que tampoco va a ser la excepción del gobierno que venga, porque yo lo escucho a Facundo Manes, parece que el heredero de Tita Merelo, te habla de, prácticamente es un presidente de la autoayuda esto. Ninguna definición que me hable del encuentro, del diálogo, sí, macho, vamos a dialogar, pero vamos no el diálogo de mamado hablando de cosas sin sentido, vamos a hablar de las cuestiones concretas. Un tema en concreto nunca tema habla, en concreto Manes. ninguna, no habla nada, y No, eso no. es lo mejor que aparentemente queda radicalismo. Pero escúchame, Pablo, muchos dicen que es un presidenciable. Bueno, si Manes, eso es un ¿qué presidenciable, propuesta, qué plan presentó? no habla absolutamente de nada, y es por eso que ganó voto, porque no habla absolutamente de nada. Hoy no hablar de nada te da voto. Esto también es una autocrítica que se tiene que hacer uno como elector. Porque vos tenés ahora el problema energético. ¿Quién habló del problema energético? Absolutamente nadie. El único que hablaba hasta que falleció era José Reganes, el único dirigente nacional con proyección internacional. Se murió José y nadie más. No. Seguimos algunos pocos sosteniendo la bandera, pero nadie encara el tema. Y hoy el tema es, ya empieza a ser primeros títulos de todos lados. ¿Por qué? Porque ya se vino la noche. Las políticas privatizadoras que claramente han fracasado, porque después de que el Estado invirtió, y ahora están diciendo, lo cual es cierto, que el barril criollo no le permiten
los productores de hidrocarburos y gas natural a vender el producto al precio internacional. Pero la verdad es que ellos nunca pierden, porque en su momento, cuando el precio del crudo estaba a $22 el barril, y la Argentina le subsidiaba, le pagaba como si valiera 68. Hoy, que los precios están volando, 111 el barril termina, acá se está vendiendo más barato, pero la verdad que la diferencia la está poniendo el Estado, así que no sé por qué se quejan, porque siempre están ganando, nunca perdieron. Pero lógicamente esto es una política que no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ni pie ni cabeza. A tal punto de que esto lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a repetir, se va a terminar importando 15 metaneros más de lo que se importó el año pasado. Cuando el año pasado se gastó 1.800 millones de dólares en gas natural para cubrir las necesidades del país, y hoy la proyección es sin cubrir las necesidades del país, porque a pesar de eso va a haber cortes programados a la industria y ya se está hablando de otras cosas más. Cada vez el corte programado ya no es la industria, ya empieza a hacer otras cosas más. Esto lo dijimos la semana pasada, en cualquier momento van a decir a Fede, apagar de tal hora a tal hora. Y hablo de Fede porque no quiero hablar de otras emisoras amigas, No, que también les va a pasar lo mismo. En usuarios residenciales también. En usuarios residencial, esto viene complicado. ¿Y por qué viene complicado? Porque al disparate nuestro se suman las eventualidades que se dan en otro lado del mundo. Siempre digo lo mismo, el tema de energía no se puede hablar solamente desde lo local. Esto hay que verlo siempre desde el punto de vista geoeconómico, geopolítico, porque, y las pruebas me están dando la razón, el conflicto euroasiático está llevando a situaciones complejas. Por un lado vamos a tener un Asia abundante en energía tradicional, y una Europa industrial ya contestó ante los dichos de Putin de que solamente iba a venir hidrocarburos y va a recibir como pago rublos. Ya Alemania dijo que no, ahora dijo que no, pero no tiene gas. Y a pesar de que los estadounidenses están haciendo negocios, incluso también con nuestros recursos, porque se lo están llevando allá para vendérselo a ellos, no alcanza a cubrir las necesidades europeas. Es decir, va a haber desabastecimiento en Europa. ¿Qué significa esto? Porque hay un problema de stock, hay un problema de producción, no, es un problema de geopolítica. Los rusos, en contestación a las sanciones que no, porque ya lo hemos hablado en este programa, sanciones que no empiezan con lo de Ucrania, empiezan con el Nord Stream 2. El Nord Stream 2 fue el origen del conflicto que hoy tiene una guerra en Ucrania. Ahí empezó la cosa, se acordarán cuando las fragatas británicas llegaban a la frontera rusa, volvían, los portaaviones norteamericanos entraban en el mar de China, salían, bueno, todo eso empezó por el Nord Stream 2 y terminó, o está transitando actualmente en la guerra en Ucrania. Y no sabemos después por dónde va a seguir, porque esto no termina. Dicho esto, ¿cuál es el problema? El problema es que Europa no tiene gas. Por un lado, algunos dirán que soy sacrílego, cosas así. Fue por errores de Angela Merkel. Angela Merkel se equivoca. Angela Merkel encara una política de autoabastecimiento con energías verdes de Alemania,
Y primero sacó los hidrocarburos, después sacó la energía nuclear, sin garantizarse la energía verde. Escuché un ejemplo que va a servir como para entender cuál es el problema que está en Europa y que nos va a pegar a nosotros. Supongamos que tenemos un muelle, y el muelle es sostenido con pilotes de madera. Los pilotes de madera, vamos a decir, que son los hidrocarburos y la energía nuclear. Y entonces se plantea hacer algo más moderno, más durable, sustentable, que son pilotes de hormigón. El pilote de hormigón representaría las energías verdes. Entonces vino Angela Merkel y dijo, saquen los pilotes de madera, vamos a poner de hormigón. Sacaron los pilotes de madera, pero los pilotes de hormigón todavía no estaban. Claro. Se hundió el muelle. ¿Se entiende cuál es la cosa? Este fue el error trágico de Alemania. Algunos dirán, ¿cómo vas a criticar a Angela Merkel? ¿Y por qué no la vamos a criticar? Y sí, se equivocó y se equivocó feo. Distinto fue lo de Francia, que encaró por el lado de la energía nuclear y va a ser, y vamos a terminar hablando de la energía nuclear como energía verde. Acuérdense lo que les digo, este disparate es así. ¿Y por qué explico esto? Porque el caso de Alemania, que es la primera economía europea, no va a tener suministro de gas suficiente. Entonces el problema argentino no es si el gas ahora está a 33 dólares el millón de BTU, está bajando, es un disparate igual, porque de 3 dólares o 7 dólares o 8 dólares a 33 es un disparate igual, yo voy a estar a 75. No es el problema si el gas que viene de los metaneros, que lo tenemos en la imagen del video, es caro o es barato. El tema es que no va a haber. De los 70 barcos que precisa la Argentina ahora, 15 más que el año pasado, a pesar del plan Gas-AR, dígame de qué sentido tuvo el plan, cuál es el éxito del plan Gas-AR, que tenemos que importar más gas que antes. El gobierno de Alberto Fernández pudo comprometer uno de 70 que le falta. ¿Se entiende cuál es el problema? El problema no es si ya la Argentina tiene los dólares para pagar, si es caro o si es barato. No hay. Se los está llevando Europa. Y te digo, estas empresas a las cuales hemos subsidiado desde el comienzo, en que le hemos regalado nuestros recursos, en el 2007 con Cerro Dragón, después con la canibalización de todos los recursos naturales, porque le estamos entregando todo, no nos garantizan barcos metaneros. Es decir, de uno que tenemos ahora, ¿cómo hacemos para llegar a los 70 que precisamos? 70. Este es esto que el que sigue el programa va a poder ver la evolución de cómo se dio esta cuestión en el tiempo, cuando empezamos primero criticando fuertemente la política energética argentina y cuando empezamos a hablar sobre los conflictos alrededor del Nord Stream 2, que terminó en esto, terminó matando porque la fragata inglesa que se metía en agua rusa, el portaaviones que entraba en el mar de China, los coreanos del norte que tiraban cohetes para todo lado. Hoy está muriendo gente que nada tiene que ver ni con la fragata inglesa, ni con el portaaviones, ni con el misil coreano. A esto, ese es el origen de lo que no es, para mí ya a esta altura, no es ni la guerra de Ucrania, ni la invasión a Ucrania, es la batalla de Ucrania, porque Ucrania termina queda reducida a una batalla, porque la guerra es otra. Esta es una definición militar técnica.
Esto es una batalla, como fue en su momento en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Francia, la batalla de Inglaterra, la batalla del frente ruso. Esta es la batalla de Ucrania. Esta es una batalla nada más, lo de Ucrania. Si vamos por conflicto bélico, lo vamos a encontrar en otro lado también, más allá de que no están de las portadas. La batalla de Ucrania es parte de ese conflicto, que es una lucha por la hegemonía, no solamente del control de la energía, sino también del comercio. Uno va pegado al otro, donde claramente, y en el largo plazo, el gran ganador es China, que por un lado es la gran consumidora de energía, y va a disponer de energía abundante y barata, rusa, propia, y son los principales. Vos fijate esto, no es que las cosas te salen bien porque amaneciste con suerte. Las cosas te salen bien si vos las pensaste bien. El gran consumidor de energías no renovables, energías fósiles, es el principal proveedor de los elementos técnicos para las energías renovables. Es decir, que si Alemania quiere reemplazar el gas ruso, van a tener que ir a los chinos a comprarle los heliogeneradores, porque son ellos los grandes productores. Ese es un país que piensa. Después me dirán que es comunista, que tiene los ojos chicos, todo lo que quiera. Esos tipos piensan. Esos tipos tienen una visión estratégica, esos tipos te podrán gustar, no los comunistas, capitalistas, todo lo que quieran, pero los tipos se aseguraron en dos movimientos, no en dos movimientos, sino en décadas de trabajo constante y planificado. Ser, por un lado, los grandes consumidores. Arabia Saudita depende de eso porque es el gran consumidor del petróleo en China. Y por otro lado, los países que se quieren independizar de las energías no renovables, de las energías fósiles, van a tener que recorrer a los chinos porque son los grandes productores de los elementos técnicos para las energías renovables. ¿Qué me cuentan? Eso es un país. Eso es pensar. Nosotros estamos acá dando vueltas con la vaca muerta y resulta que no tenemos ni gas propio ni gas ajeno. Que por lo común lo que están vendiendo es el nuestro, que se va en barco. Porque el gas natural, el gas licuado de petróleo, en definitiva, es un subproducto del petróleo que se está llevando de vaca muerta. Pero que a nosotros no nos garantiza la provisión ni siquiera a precio de mercado. La comparación es ociosa porque compararnos con China no tiene sentido ya a esta altura del partido. Lo que sí es claro que de los 70 barcos metaneros que precisa la Argentina, hasta ahora contrató uno. Y no es que no quieran contratar, porque aparte hay que pagarlo cash. ¿Se entiende? Esto no se financia. Cash. Dólar sobre dólar. Dólar sobre dólar que no tenemos. Queremos comprar metanero, ¿y dónde tiene la plata? Se la vendemos a los alemanes. Esto incluso ya en portales, incluso hasta de Mar del Plata, que nunca se preocuparon por estos temas. Sí, Porque esto hay que decirlo entre Cazador de Noticias, El Retrato de Hoy, MDP Ya, MDP Hoy, que son los únicos que se animan a publicarnos cosas a nosotros. Hoy están admitiendo de que, por ejemplo, en Mar del Plata va a haber desabastecimiento tanto de gas como de gasoil. ¿Esto qué afecta? Dirá, no tenemos para las 4x4, no vas a tener para las 4x4. El tema que también no vamos a tener para el sistema productivo. ¿Y en qué gastamos nosotros gasoil? También están admitiendo que va a faltar gas. sí. Que es en la producción de energía en la central 9 de julio. Porque vos tenés que quemar algo ahí.
o gas que no hay, o gasol que tampoco va a haber. Recordemos que en Argentina el refinamiento de gasoil no alcanza a cubrir las necesidades, porque no es el gasoil únicamente para el colectivo, para las 4x4, el gasoil es para la industria. Para la industria y para la producción agrícola. Cuando alguno tomó a mal cuando uno criticó lo que es el fierro, que es esta nueva modalidad de cría de ganado vacuno. El tema que antes el ganado vacuno se alimentaba del sol, vos lo liberabas, comían el pasto lo que guarda, porque lo que es la capacidad digestiva de la vaca es descomponer la molécula de la celulosa, así que se alimentaba del sol la vaca. La agarraron, la metieron todas juntas, las encerraron por un lado, y entonces están comiendo granos, entonces hay un transporte, una producción profundamente encadenada con los hidrocarburos para alimentar a las vacas que antes se alimentaban con el sol. Esto también va a afectar y va a afectar duramente. Sin gasoil, hoy el sistema productivo agrícola ganadero, y los ganaderos se metieron solos en este problema. Está bien, este método de producción da mayores ganancias, pero ahora va a tener la contrapartida. Ahora ya las vacas no se alimentan del sol, depende de los hidrocarburos porque hay que llevarle granos. Y trasladar granos se precisa gasoil, para producir granos se precisa gasoil. Y gasoil no va a haber. Un 15%, vayámonos olvidando de el gasoil premium, porque el gasoil premium no se hace en la Argentina, ese corte es totalmente importado, pero también va a haber desabastecimiento del gasoil común, no se llega. Esto recién ahora está siendo admitido por muchos lados. Los que nunca se preocuparon por el tema de energía, ahora van a experimentar y se van a dar cuenta que era un tema importante, porque siempre, como solemos repetir acá en Prohibido Olvidar, es la parte fundamental en el costo de producción. La energía, sin energía no hay absolutamente nada. Y si quieren hablar de otra cosa, primero hablen de energía. Hay que resolver el problema energético, después hablaremos de lo demás. Pero esto es como pretender caminar en el agua, hablar de economía, hablar de cuestiones sociales en el tema energético. Es caernos al siglo XIX, y yo no veo a la gente dejando los tractores de un lado, agarrando 4 bueyes y un arado y arando la tierra como en el siglo XIX. Esto realmente es sumamente grave. Vuelvo a decir lo mismo, me preocupa el tema de las garrafas, como que ya no veo solución. Realmente va a haber que pensar, primero, en tener en claro, el año que viene estamos votando, en tener en claro qué es lo que le vamos a pedir a los legisladores, al Ejecutivo, y que no me vengan con que Vaca Muerta dentro de 5 años va a exportar 500.000 barriles. Ya de promesas estamos hartos acá, porque los recursos naturales, tanto de Vaca Muerta, cedro, dragón, minería, y también el mar argentino, quedó expuesto a los caníbales internacionales. Todos vienen, sacan, llevan, encima nosotros lo financiamos, y fíjate en la crucijada que estamos. Acá hay que terminar con hablar de los políticos de la autoayuda tipo Mane, o del otro que quieren volar el Banco Central, o del otro lado que te hablan de los demonios de la inflación, los demonios de la inflación, digamos, acá no hay ni derecha ni izquierda, acá lo que hay un montón de disparates,
que no tienen ni pie ni cabeza, los demonios de la inflación. Y hay que empezar a ver las cosas en serio. Lo que se está haciendo en Argentina no se hace en ningún lado del mundo. Y si quieren copiar a alguien, copiemos a los chinos, son comunistas. Sí, son comunistas, tienen los ojitos chicos, pero las inversiones productivas es el principal país que las recibe. Y tiene una visión estratégica. Bueno, hay que empezar a copiar lo bueno, si no les gusta el comunismo, copiemos lo bueno de los chinos, que es esa visión, ese amor por su país, esa cosa de que el que llega a la política en China llega para resolver las cosas de su país. Y lo malo, lo que no nos guste de los chinos, eso no lo copiemos. Muy bien, Pablo, nos estamos despidiendo hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar. Nos despedimos como siempre con un tema musical y nos volvemos a encontrar el martes. El martes y por supuesto, ¿no? El sábado en la mañana en Tres para el Desayuno. Hay un tema que quedó en el tintero que es esta usuaria de transporte público en silla de ruedas que quedó en la calle. Seguramente Carlos Mato algo va a tener que decir. Muy bien.